Existen unos ejercicios militares que está haciendo la administración norteamericana que se tienen que comentar. No vamos a hablar de los ejercicios militares que se están haciendo de la Alianza Atlántica muy cerca en la frontera con Rusia. Tampoco vamos a hablar de Asia, ni mucho menos de lo que se está viviendo en Oriente Medio. Existe un ejercicio militar bastante preocupante que se está viviendo en esta parte del mundo, en América Latina. Y lo más curioso, apuntando a un país de la región. ¿De qué estamos hablando exactamente y por qué ahora se constituye como el cuarto escenario de conflicto a gran escala, pero ahora en esta parte del mundo? Vamos a comentarlo. Dos aviones cazas estadounidenses empezaron a sobrevolar de repente el día jueves Guyanas como parte de un ejercicio militar coordinado entre ambos países, algo que no sería un problema, ¿verdad? Pues lo que sucede es que en realidad esto despertó alertas en la vecina Venezuela, que denunció provocaciones y amenazas en medio precisamente de la disputa que se está viviendo con Guyanas para intentar encontrar una solución del rico territorio de Esequibo. Lo que llama la atención es que previamente ambas administraciones, Guyanas y Venezuela, se habían sentado a negociar, habían llegado a un acuerdo, se habían dado las manos, iban a intentar solucionar esto de manera diplomática y con las normas internacionales. Después de esto, apareció un buque de guerra de la Armada Británica apuntando a Venezuela. Esto lo hemos comentado en anteriores videos, lo que llevó a que Nicolás Maduro tome decisiones no muy acertadas y empiece un escenario de división entre ambos países que ya habían más o menos intentado llegar a algún acuerdo. Y ahora aparentemente ha llegado el turno de Estados Unidos. Lo que llama la atención es que el gobierno de Guyana aprobó el sobrevuelo de los aviones FA-18F Super Hornets de la Marina de Estados Unidos en Georgetown del 9 de mayo del 2024. Esto terminó confirmando el gobierno guyanés en un comunicado, poco después de que la embajada estadounidense informara de esta operación. Lo que se termina añadiendo es que este ejercicio se lleva a cabo como parte del pacto de cooperación en materia de defensa entre Guyana y Estados Unidos de América y busca profundizar la seguridad en curso, programa de cooperación entre los dos países. Pero en realidad, como hemos comentado en varios videos, incluso lo hemos comentado en algunos de nuestros directos, que los invito, se hacen generalmente los fines de semana, que la realidad es incluso diferente. El escenario es bastante preocupante porque estamos viendo en primera fila cómo no existe, y lo hemos comentado en diversas ocasiones, no existe la coincidencia en la geopolítica. Y claro, el hecho de que ambos países tengan una tensión bastante importante, Venezuela sea un actor que a Estados Unidos, queramos o no, le interesa, estamos viendo cómo esta tensión se responde con ejercicios militares. Algo similar a lo que sucede, por ejemplo, en Taiwán. El canciller de Venezuela, Iván Gil, estimó que el sobrevuelo es una amenaza a la zona de paz, concertada entre el presidente Nicolás Maduro y su par guyanés Irfan Ali, en diciembre, durante un momento de elevada tensión y en temores de un conflicto armado por la disputa territorial, algo que hemos comentado en anteriores videos. Pero de nuevo, estas son las palabras del canciller de Venezuela. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo por su parte que la maniobra es parte de las reiteradas provocaciones de Estados Unidos, enemigo histórico del chavismo gobernante. Pero cualquiera sea el escenario, la realidad es que esta tensión demuestra el interés por parte ya no solamente de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional de lo que puede suceder en esta parte del mundo. De hecho, también llama la atención porque, de nuevo, no es que Estados Unidos no tenga algún tipo de problema mucho más grande como lo que se vive, por ejemplo, en la administración ucraniana, lo que se vive con Benjamín Netanyahu, lo que se está viviendo en Asia frente a China, pero aparentemente es parte de la estrategia y en este caso, como hemos dicho en anteriores videos, tampoco es que los otros aliados no hayan hecho nada. Vimos lo que terminó ejecutando la propia administración del Reino Unido. Para algunos expertos, esto intenta mandar el mensaje a la administración de Nicolás Maduro de que el escenario tiene para rato, mientras que para otros la realidad es que sencillamente se está cumpliendo un itinerario. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Este tipo de ejercicios militares generan más tensión en la zona o es algo meramente rutinario?
Tres declaraciones muy belicosas del líder de la minoría del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, del ex premier británico y hoy canciller David Cameron y del presidente galo Emmanuel Macron orillaron a que el presidente ruso Vladimir Putin ordene ejercicios de armas nucleares tácticas en próximas fechas. De nuevo, estas son las palabras de un artículo de Alfredo Jalife, pero el experto habla de que el inminente despliegue de armas nucleares tácticas se debe, a juicio, por ejemplo, del propio Ministerio de Defensa ruso, a la desregulada escalada retórica de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, básicamente a las declaraciones provocativas y amenazas contra Rusia por ciertos funcionarios de Occidente. Nada menos que el líder de la bancada minoritaria del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries de Nueva York, que es considerado por algunos como el sucesor incluso de Barack Obama, quien en sus palabras habló en una entrevista de 60 minutos a la CBS News, en la cual sentenció que si Ucrania no podía ganar la guerra contra Rusia después de la masiva ayuda militar bipartidista de 61.000 millones de dólares, entonces Estados Unidos intervendría para rescatar a Volodymyr Zelensky, quien, por cierto, acaba de ser motivo de una orden de aprehensión por parte del Ministerio del Interior de Rusia. De nuevo, estas son las palabras del experto que demostrarían por qué la administración de Vladimir Putin decidió ejecutar este complicado escenario. La escalada bélica desde el Congreso estadounidense provino después de otra ominiosa amenaza salpicada de ambigüedad estratégica por parte del presidente francés Emmanuel Macron, que hemos comentado en anteriores videos, pero que en este momento está jugando con una suerte de legitimidad de la Alianza Atlántica, de que, por ejemplo, se envíen tropas de Ucrania en dos situaciones: en caso de que Ucrania lo pida, que va a ser algo obvio, y en caso de que Rusia termine penetrando en las presentes líneas del frente de guerra, donde el ejército de Kiev se encuentra pues en franca y deshonrosa retirada. Esta es la perspectiva que ha planteado el presidente francés Emmanuel Macron y que, en palabras de Alfredo Jalife, demostraría lo que puede terminar sucediendo. De hecho, ni se demoró el canciller ruso Sergei Lavrov replicándole a Macron que estaba respirando una rusofobia cavernícola y que lo único que buscaba era colocarse como líder incontestable de la Unión Europea, cada vez más en declive, hablando de esta pérdida de hegemonía ya no solamente de Francia, sino de toda la Unión Europea, de todo el viejo continente, vaya. Un escenario bastante complicado, pero que sería la gota que derramó el vaso y por lo cual el presidente ruso Vladimir Putin habló de empezar a preparar las armas nucleares tácticas. Cualquiera sea el escenario, lo único cierto es que se ha elevado este discurso y ahora, a diferencia de otros momentos, hemos empezado a hablar del término nuclear como algo bastante viable y que de hecho la administración rusa está cada vez viendo venir. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.